gente, Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. Y voy a estar en Palabra de Dios para Todos como versión bíblica. En Romanos 2. Y arrancamos allí en el versículo 12. Y ya entiende usted. Los que conocen la ley, ¿quiénes eran? Los judíos. Y los que no saben de ella, todos los romanos, los griegos, todos los demás que estaban allá, son iguales cuando cometen pecados. De una la aclare. Mire, cuando se comete pecado, pecado es pecado. Conozca o no conozca la ley, sea judío, griego, romano, el que sea. Pecado es pecado. Los que no conocen la ley, es decir, los que no eran judíos, y cometen pecados, se condenarán. Ay, es que por no conocer la ley, entonces no se iban a condenar. No, se condenan. O sea, los romanos, los griegos. No puede decir, no es que yo no conocía la ley. No, también se condena. Si comete pecado, también. De la misma manera, los que conocen la ley, es decir, los que eran judíos, y cometen pecados, pues serán juzgados por la misma ley. Y sabe que eso también, ¿qué es? Condenación. Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley, no a los que la escuchan. ¿Y cuál era la ley de Dios finalmente en esta época ya? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Asimismo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ven, no solo a los que la escuchan, los que no son judíos no conocen la ley, allá la de Moisés, pero cuando ellos por instinto, es decir, por su conciencia, hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. No la conocen, pero su conciencia les dicta qué hacer. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Mire, la conciencia es eso. La conciencia es la manifestación del espíritu. Así como el hablar es la manifestación de lo que usted piensa. La conciencia es la manifestación de lo que su espíritu quiere expresar. Por eso tienen remordimiento. Miren, uno ve un gato, para que me entiendan, matando un ratoncito chiquito recién nacido. Haga cuenta que el ratoncito acaba de tomarse su primer teterao allá de la mamá ratona y sale corriendo así por la casa, supongamos. Y el gato de la casa llega y coge y ¡pim! Lo coge al ratoncito que hasta ahora está dando su primera vuelta por la casa para conocer y trágate, papá, se lo come. ¿Será que hay algún ser humano que diga, ay, ese gato tan cruel, asesino, era un bebé? Era la primera salidita de ese ratoncito. Ay, ahí se lo tragó. Qué violencia, deberían condenar a cadena perpetua a ese gato. Ay, no, qué animal tan malo. Uy, horrible. Yo no creo que haya un ser humano que diga eso. Es más, le parece normal. Sí, pues es que el gato come ratones y chiquitos, y además esos ratoncitos gas, esos mejores de chiquitos, bien hecho que lo haya comido, y no le remuerde la conciencia a ningún ser humano por lo que hizo el gato, ¿sí o no? No importa de qué religión sea, de qué país sea, de qué comunidad, de qué etnia, no importa el ser humano que sea, eso no lo ve con malos ojos. Su conciencia no dice, ay, no, ay, mi conciencia le parece que ese gato deberían condenarlo, juzgarlo, mejor dicho, nada, le parece normal. Así como si eso fuera con seres humanos, su conciencia no importa de qué cultura ni de qué etnia sea, sino que si fueran seres humanos, un hombre adulto, en este caso simbolizando al gato, el hombre adulto ve a un bebecito chiquitico recién nacido y lo descuartiza y lo mata a un bebé humano, la conciencia no importa de qué etnia sea, diga, uy, ese hombre, esa persona merece la muerte, merece cadena perpetua. ¿Cómo le ocurre matar a un bebé recién nacido? Que hasta ahora había sido amamantado por primera vez. No importa qué religión tenga, no importa, no, su conciencia le dicta que eso está mal. Entonces sabe lo que está bien y lo que está mal. Ese es un ejemplo claro.
Esto es de lo que está hablando acá. Dice, sí se lo sabe, no me digan que no. Porque yo a todo ser humano, dice el Señor, lo que sí le he dado es conciencia. No todos tienen el Espíritu Santo de Dios, solamente los que creen, pero todos sí tienen conciencia. No importa el ser humano de dónde sea, ni de qué religión, ni de qué cultura. Todos tienen conciencia. Y su conciencia les dicta qué hacer bien y qué hacer mal. Y de eso es lo que le está hablando. Oh, por eso le dice, le sirve de testigo. Y su conciencia le sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan a los que defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos. ¿Se dan cuenta? Cuando hacen lo malo, ¿qué? Tienen remordimientos. Y cuando hacen el bien, saben que hacen el bien y no se sienten culpables porque su conciencia se los dicta. ¡Oh! Esto es impresionante como habla Pablo. Entonces, ¿cuál es la voz, pastor, de mi espíritu? El mío, no del Espíritu Santo que está en mí, de mi espíritu, la conciencia. Esa es su manifestación. Así como la boca es de lo que usted piensa. 16. Todo esto sucederá el día en que Dios juzgue a todos los secretos de la gente conforme dice la buena noticia de salvación que les anuncio. Es decir, el punto, la vara de medida va a ser ¿qué? Jesucristo, la buena noticia. Que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. Y de aquí salió el título de la prédica. Dios va a juzgar a la gente por medio de ¿qué? De Jesucristo. Y ahí lo vamos teniendo claro. Perdón un segundito. Entonces, él nos va diciendo eso. Y dice allí, ¿pero qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Perdón un segundo. Perdónenme un momentito. Bueno, no sé, se rayó solita aquí. Bueno, y dice, ¿pero qué pasa contigo? Dices que eres judío. Le está hablando a los judíos, allá con su legalismo, con la ley. Que confías en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Es que mi Dios me dio la ley. Es que yo aquí soy el duro. Es que yo he hecho todos estos cursos. Es que yo he ido a todos estos seminarios. Es que yo me he hecho cuánto curso salió en Biblia y teología. Es que yo sí me la sé. ¿Para qué dice uno tanto? Sabes lo que Dios quiere que hagas y también sabes distinguir lo que es realmente importante de lo que no lo es, porque has recibido instrucción religiosa de la ley, lo que hemos dicho. Y hemos visto ya el seminario, todo. Ya tiene toda la instrucción. Estás convencido de que como eres el guía para un ciego o la luz para los que están en la oscuridad, crees que eres el instructor de los ignorantes y el maestro de los principiantes. Tienes la ley y por eso piensas que tienes toda la verdad y lo sabes todo. Hasta ahí suena bonito, ¿sí o no? ¿Cree que porque qué? Que porque era judío y porque tenía toda la ley y todo eso? Así nos pasa mucho. Uy, es que asistimos al seminario, yo terminé seminario en Biblia y teología, hice allá el de Filadelfia, hice allá el de asambleas, hice allá el de Oxford, hice allá... No, es que el tema no está en hacer eso o conocer eso. Entonces, ¿por qué en lugar de enseñar a otros, no te enseñas a ti mismo primero? Uy, el Señor aquí se las mandó con toda. Mire, entonces, ¿por qué en lugar de enseñar a otros no empieza por enseñarse a usted mismo? En lugar de estar, venga, yo le voy a enseñar a otro cómo es que hay que portarse y cómo es, porque yo sí sé qué es lo que quiere Dios. ¿Por qué no enseña a usted mismo? Y se la está mandando al legalismo, a la religiosidad que hay dentro de las iglesias. En este caso eran los judíos que estaban allá. Yo sí tengo, mira aquí la Torá y todo eso. Y cuando no era eso, empiece por usted mismo, a enseñarse usted mismo. Tú le dices a la gente que robar no está bien, pero robas. Y eso pasa en las iglesias, ¿sí o no? Eso no dice que robar está bien, pero hasta lo hace.
Dices que no se debe cometer adulterio, pero comete ese pecado. No, eso no sé qué. ¿Y cuántos pastores hoy en día también? Y estos se ven metidos en todo eso. No, eso es que está prohibido, eso no se debe hacer y trácate, papá. Por eso dice el que mire que está seguro, cuidado, cuidado, no vaya a que. Dices que detestas a los ídolos, pero entras a los templos a robarse esos ídolos. Claro, no es que es de oro y tenía arriba una esmeralda y un diamante. Híjole, te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, toda esa religiosidad, todo ese legalismo, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Lo deshonras cuando no la cumples. Por eso está escrito, los que no son judíos insultan a Dios por culpa de ustedes. Es decir, los romanos, los griegos, los de allá, están insultando a Dios, los que no lo conocen por culpa de ellos. Muchas veces por culpa de nosotros, de ese legalismo, ahuyentamos a la misma gente que quiere conocer a Dios. Porque decimos una cosa y hacemos otra. Y dicen, si eso es ser cristiano, prefiero no asistir a ninguna iglesia. Porque miren, dicen una cosa y hacen otra. Allá ese yo lo he visto, no mienta, no engañe, no adultere, y yo lo he visto con otra. Y nos tiramos el evangelio y la iglesia. Y dicen, no, yo prefiero no ir a esas iglesias. Yo no quiero conocer de ese Dios que es alcahueta, porque vean, ese otro yo sé en qué mañas anda. Y todo lo que hace, borracho, bebedor, drogadicto, adúlteros, mujeriegos, todas esas cosas. Y eso sí, pues no, hay para criticar a nosotros adentro y no haga y sí. Y al final, ¿qué? Y les decía esto, ¿por qué no se enseñan? Empiezan por ustedes mismos. En lugar de andar, que venga, yo sí le enseño, les voy a enseñar cómo es que, no, empiece por enseñarse usted mismo y cumplirlo. Y esto es válido hoy en día, supremamente válido. Hay mucha gente que sale lastimada de las iglesias por estas razones, por esta razón. Por eso a mí me encanta Romanos, porque es que se mete allá bien adentro de las entrañas y le saca uno la tabla y se la pone ahí delante, bien clarito. Muchas iglesias evangélicas no predican esto. Y a ver, ¿y por qué no? Esto es súper clave, pero súper clave. Eso sí que lo pone uno al descubierto. Y más a los que tenemos responsabilidad pastoral. Entonces, venga, hermano, cuidado. Hemos visto grandes, no hace mucho, un gran pastor allá en Estados Unidos, que es latino además, infiel y fresco. Y se imagina usted lo que predicaba allá en el púlpito, ¿no? Y fuera de eso tiene el descaro de decir que Dios lo sigue respaldando. Porque la iglesia no es que se le haya disminuido mucho, a pesar de su adulterio, a pesar de haberse separado de su esposa y vivir con la otra, no, pues sigue yendo gentecita y desde que vaya gente, eso significa que Dios lo está respaldando. Yo creo que el que lo está respaldando es el diablo, porque Dios no va a ser contrario a su palabra. Él no va a ir en contra de su palabra, él no va a ir en contra de lo que él mismo dijo, porque dejaría de ser el Dios en que uno confíe. Pero, ay, es que como viene harta gente, eso debe ser que Dios me respalda. ¿Cómo no, moñito? Eso no es así. Entonces Dios habla claro. Y aquí le está dejando las cosas claras a la iglesia allá en Roma. Venga. Y fuera de eso les dijo, mientras yo voy, y les dijo Pablo desde el comienzo, quiero aclararles algunas cositas. Y empezó con todo esto. Y hasta ahora vamos en el capítulo 2. Y se mete allá dentro de la iglesia. Y deja las cosas bien claritas. Pablo las deja bien claritas. Dice uno, Señor, gracias, gracias Dios. Gracias por esta palabra es muy hermosa. Gracias, porque uno no se puede poner aquí de legalista y exigir de lo que no ha dado. Primero uno cumpla con eso. Y después enseñe, ni siquiera exija, enseñe. Reprenda con amor. Y aquí Pablo, ¿qué está haciendo aquí con los judíos legalistas que habían en la iglesia de Roma? Reprendiéndolo. ¿Y cómo lo está reprendiendo? En amor. Aquí, ¿qué está haciendo Pablo? Los está reprendiendo. Y en amor. Venga, hermano, ¿usted para qué juzga a la gente? Si usted ni mismo la aplica. ¿Para qué dices que tengo aquí los rollos y los libros de la palabra de Dios cuando ni usted mismo la cumple? Empiece usted por usted mismo.
La mayor Biblia que usted le puede dar a los otros es su ejemplo, no el montón de rollos que usted tiene debajo del brazo. Eso no es su propio ejemplo. Su testimonio es lo que los va a cambiar. Empiece por ahí. Por eso es que muchos de afuera no quieren conocer la iglesia del Señor. Ese es el último versículo. Justamente ahí, cuando les dice eso. Por eso está escrito, los que no son judíos insultan a Dios por culpa de ustedes. Y así pasa con otros. Los que no son cristianos insultan a Dios y a la iglesia por culpa de nosotros. Porque hacemos esas cosas. Y uno dice, uy, Dios mío, cuánta razón tienes. Y deja las cosas claras. Pero gracias, Señor, porque esto sí que forma carácter. Este es el Dios que reprende con amor. Y a todos nos ha hablado. Dios a todos nos ha hablado hoy. Y es impresionante que esto está escrito. Esto está dicho. Y es bueno saberlo. O para muchos recordarlo. Pero sobre todo ponerlo en práctica. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Los buenos hijos, por eso es que las prédicas no son solo enseñanzas. Una prédica siempre va a contener una enseñanza, pero se diferencia de ella porque al final plantea un desafío. Y aquí el Señor nos está desafiando. Vamos a cambiar, vamos a dejar ese legalismo, vamos a dejar de ser así y vamos a comprometernos con el Señor. Por eso dice, a la obediencia. Él lo que busca es esa obediencia por amor, porque otros se acerquen a la verdadera iglesia de Dios, que sepan que no es juzgona, que no condena, que no critica, que adentro sí reprende, como lo hace aquí Pablo, que invita, motiva al cambio. Eso es lo que él está haciendo, intentando transformar la forma de pensar de esta gente, así como lo intenta con nosotros. Y cuando nos ponemos dispuestos a eso, le vamos a decir al Señor que sí, con un gran amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Oh. Super, hiper, recontra, amén. Oh. Amén. Amén.